Muy bien, son las 6:00, así que buenas tardes a todos, bienvenidos. Mi nombre es Santiago Latasa y el día de hoy me va a tocar moderar este evento, que es el 43º encuentro del conversatorio para homenajes del año 2020. Así que, como muchos saben, básicamente este ciclo consiste en realizar homenajes todos los años. Nosotros realizamos esta tarea con los diferentes pensadores y referentes del liberalismo de todos los tiempos y en este espacio tratamos de homenajearlos en su natalicio con sus aportes. Les recuerdo que se puede solicitar un certificado que es gratuito para socios y con un costo de 200 pesos para las demás personas y que también que los socios también poseen beneficios como por ejemplo descuentos en 20% de los libros. Así que los invito a asociarse y a poder participar en el Club de la Libertad. Como todos saben, el día de hoy nos encontramos para homenajear a Henry Hazlitt y no quiero perder la oportunidad para poder leer y comentarles un texto que desarrollaron las personas que están a cargo de este ciclo, así que procedo a leer el escrito. Alberto, si podés mutear las notificaciones. Ahí estamos. Para tu tranquilidad, solamente las escuchamos. Ah, perfecto. Ahí estamos. Bueno, procedo. Si deseas saber dónde aprendieron economía los partidarios estadounidenses del libro Mercado, eche un vistazo a La economía en una lección de Henry Hazlitt, una obra brillante y concisa publicada por primera vez en el año 1946, en una época de estatismo desenfrenado en el país y en un extranjero. Enseñó a millones de personas las malas consecuencias de poner al gobierno a cargo de la vida económica. Los estudiantes universitarios de todo Estados Unidos y del mundo todavía lo usan y aprenden de él. Pueden que sea el texto de economía más popular jamás escrito. A lo largo de su vida, Hazlitt se opuso cada vez más a la intervención del Estado en la economía y una y otra vez se negó a ceder la presión de los editores para cambiar sus puntos de vista. Eligió el principio y la integridad por encima de la fama y la fortuna, y como consecuencia fue excluido de una serie de trabajos prestigiosos. La primera vez que ocurrió esto fue cuando el New Deal trajo la planificación estatal a la vida económica nacional. Hazlitt usó su fama literaria y su puesto en la Nation para atacar el régimen de Roosevelt. Después de algunos debates internos y una serie de debates públicos entre Hazlitt y el prominente socialista Louis Fisher, la revista cambió a una posición pro-New Deal. La adhesión de Hazlitt a los principios condujo a su expulsión. Lo que sea que escribió Hazlitt siempre fue en un inglés viril e insuperable. Se adhiere a la regla que él mismo se impuso: apuntar primero a las cualidades esenciales: coherencia, claridad, precisión, sencillez y brevedad. La euforia y el ritmo también son deseables, pero son como el roce final en un mueble fino. Los toques finales solo se justifican si la pieza está bien hecha. La gran voz de Henry Hazlitt, la conciencia económica de nuestro país y de nuestra nación, está ahora más tranquila, pero no será olvidado. En una época dominada por prevaricadores y planificadores y una nación amenazada una vez más por el estatismo, el legado escrito por Hazlitt continuará inspirando a escritores y académicos. Así que vamos a proceder con una presentación de un video que justamente lo edita y lo explica Ralo, que es uno de los expositores y divulgadores más prolíficos de la actualidad liberal, así que procedo a compartir el video. ¿Me avisan si se escucha bien? Bueno, La economía en una lección fue el primer libro que leí aproximadamente a los 16, 17 años y desde luego supuso pues, una transformación en mi perspectiva vital, porque hasta entonces sí tenía cierto interés por la economía, incluso pensaba que podía ser una profesión a la que dedicarme, pero desde luego cuando leí La economía en una lección lo tuve claro y además tuve clara la perspectiva económica con la que me quería dedicar. Fue un auténtico shock de muchos mitos, de muchas consignas generalizadas, extendidas, socializadas, que se me vinieron abajo, que se me cayeron en un instante, y entonces entendí la importancia que tiene en economía también clarificar las ideas y luchar contra las mentiras extendidas y que controlan en cierto modo a la sociedad.
La lección fundamental que intenta transmitirnos Hazlitt en el primer capítulo del libro es que el buen economista se distingue del mal economista en que primero tiene en cuenta aquello que no se ve directamente y que además también tiene en cuenta los efectos a largo plazo de las medidas que se adoptan. Y creo que esta es una perspectiva fundamental que debe seguir todo economista. No solo fijarse en las consecuencias directas e inmediatas de la acción del poder político, sino entender que la economía es un orden social complejo y que por tanto las actuaciones del político en una parte de la economía inevitablemente repercuten sobre las demás. Y el verdadero valor añadido, el que diferencia al economista de un observador, de un historiador inmediato de la realidad, es entender cómo esas derivadas de la acción política influyen en otras partes de la sociedad. Un error de Hazlitt. Bueno, en el capítulo sobre impuestos y gasto público, Hazlitt desmitifica muy bien la idea de que los gastos públicos generan empleo porque argumenta todo el gasto público en última instancia o procede de impuestos presentes o futuros, con lo cual en cierto modo crean en un lado y destruyen en otro. Y esa es justamente la lección del economista, fijarse o prestar atención a aquello que no se observa directamente, a aquello que no se destruye directamente. Sin embargo, creo que Hazlitt en este punto, si bien incidió correctamente porque era una época donde prácticamente se pensaba y se creía, se confiaba en el poder omnipotente, en la omnipotencia del Estado para generar riqueza, no fue del todo riguroso a la hora de descartar que bajo coyunturas muy excepcionales el gobierno sí pueda generar cierto empleo que no conlleve la destrucción de empleo en el sector privado, ni presente ni futura. Es decir, creo que no trató del todo con justicia a Keynes, aunque en general sí podamos decir que Keynes se equivocó y por tanto el libro de Hazlitt es importante porque se consideraba que Keynes acertaba siempre. Bien. Procedo a dejar compartir. Así que, bueno, voy a proceder a presentar los oradores. El día de hoy contamos con la participación de Azul Altamirano, estudiante de licenciatura en Administración de las Empresas en SADE y estudiante de licenciatura en Economía Política en la Universidad de Lanús, Alberto Medina Méndez, que es periodista y director del Club de la Libertad, y Elías Cantos, estudiante de Economía y Psicología en la UNT y coordinador nacional de la zona norte argentina en Es Libertad. Como saben, los tiempos de los expositores son de 15 minutos, con posibilidad de 5 minutos para ser agregados para terminar las ideas, y a medida de que los disertantes vayan desarrollando sus ideas, pueden ir dejando sus consultas en la caja de comentarios para que se los podamos ir transmitiendo. Así que procedemos con las exposiciones. Azul. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, yo un poco iba a hablar de Henry Hazlitt sobre su biografía y lo que hizo en el transcurso de su vida. Creo que para muchos ha sido muy importante, con la gente que ha hablado, en los comienzos, en las ideas de la libertad, en el liberalismo, nos ha tocado de cerca y principalmente para mí ha sido una gran fuente de inspiración. Dentro de una semana, ahora el 28 de noviembre, se cumplen 126 años de su natalicio. Nació él en Filadelfia en 1894. Fue un gran autor, editor, intelectual público, no solamente llegaba a los medios más académicos, sino también llegaba mucho a todos los estratos de la sociedad. Fue reconocido como economista, como filósofo. Fue un hombre que tenía variedad de conocimientos y, dato interesante, ni siquiera había tenido la universidad. Así que eso más adelante lo voy a desarrollar un poco más porque es buenísimo, que a pesar de no poder tener una educación formal en la universidad, él pudo llegar tan lejos y hacer todo lo que hizo. ¿Sí? No se trabó a pesar de todos los paradigmas que pueda haber con respecto a eso. ¿Se me escucha bien? Por si acaso, porque no pregunté eso y capaz. Sí, se escucha perfecto. No. Bueno, gracias.
Bueno, y además de saber de gran variedad de cosas, de manejarse en tantos ámbitos y de ser muy querido, él sabía expresarlas con gran claridad. Y a los que hemos leído alguna de sus obras nos hemos dado cuenta de cómo nos llega a cada uno de una manera tan simple, que es mucho más fácil de poder nutrirnos de todas las ideas de la libertad y también nos incita a poder compartirlas mucho más fácil. Su portfolio fue muy grande, dentro de él podemos encontrar una novela, y él cuenta que, él estima que aproximadamente en su carrera escribió 10 millones de palabras, para que tengan una idea, es un montón, y que sus obras coleccionadas llegarían a los 150 volúmenes. Y entre sus obras más conocidas, bueno, tenemos La economía en una lección, que bueno, hace un rato estuvimos viendo un poco de qué se trataba, que fue su publicación en 1946, en la cual a través de una única lección, en los ámbitos más polémicos de la economía, empieza a mostrar los sofismas que se habían dispersado en esa época. Y bueno, lamentablemente hoy todavía siguen en pie, pero bueno, nuestro trabajo es poder compartirlos y ganar la batalla cultural y trabajar en eso. Otra de sus obras, no sé si tan reconocida, pero sí muy destacada, porque creo que es una de las pocas personas que ha podido analizar de esa manera el trabajo. Bueno, el libro es Los errores de la nueva economía, también publicado en 1959, en donde Hazlitt hace un análisis sobre el libro de Keynes, la teoría de la ocupación, el interés y el dinero. Hazlitt comentaba que creía que Keynes era un Marx moderno, y estaba en contra de la idea de este autor de que el déficit fiscal servía como política para aumentar el consumo, estaba en contra de que las teorías que él manejaba de la emisión monetaria porque generaban inflación, estaba en contra de su ataque contra el ahorro, que Hazlitt creía que es la manera de generar prosperidad en la sociedad. Entonces, bueno, se vio obligado por sus valores y sus principios a refutar estas ideas contra Marx, y hizo un gran análisis, así que es muy interesante leer ese libro, y bueno, creo que fue junto con Hayek una de las personas que más luchó, digamos, en contra de esas ideas que estaban muy en boga, y un montón de personas lo criticaron, obviamente, en ese momento. Otro libro también que él mismo cree que fue clave en su carrera y a favor de la lucha de la libertad es Los fundamentos de la moral, donde él argumenta cómo en un sistema capitalista la solidaridad y la bondad nacen con los contratos libres, ¿sí? A diferencia de donde el sistema que está presente es un Estado que interviene. Eso un poco por arriba de alguna de sus obras que se puede decir bastante destacadas, tiene un montón, pero bueno, nos ponemos a hablar de ejemplos y tenemos para hablar horas y horas y horas, así que vamos a remontarnos un poco a lo que fue su infancia, que no fue tan fácil para él. Cuando era bebé, fallece su papá, su mamá se queda viuda y con eso trae una desestabilización en su familia, una desestabilización económica. A los 6 años lo mandan al Girard College, que es un internado para niños de familias monoparentales y de bajos ingresos, y a los 9, eso todo en Filadelfia, a los 9 años su mamá se vuelve a casar, se mudan a Brooklyn y va a diferentes escuelas públicas. Cuando termina la secundaria, él con su sueño de ser psicólogo se anota en el City College, en el cual solamente puede cursar un año y medio aproximadamente en el turno nocturno porque tenía que trabajar, y tiene que dejar porque su padrastro también muere y su mamá queda viuda nuevamente y tiene que trabajar para poder mantener su familia, digamos, para poder ayudarla a su mamá viuda. Con respecto a lo que era el trabajo, hay una entrevista en el que él comenta que es muy interesante, que no se consideraba una persona habilidosa,
pero al haber libre mercado, al que los contratos laborales sean libres, al no haber una asistencia social muy sistemática, al no existir un salario mínimo, la posibilidad de conseguir empleo era muchísimo más fácil. Él quizás trabajaba una semana en un lugar y lo despedían por no tener la habilidad, pero el otro día a la mañana se levantaba, leía el periódico, el Time, y ya encontraba un trabajo nuevamente, iba, trabajaba, capaz la semana lo volvían a despedir y así constantemente era su vida, pero eso sin embargo le permitía, no le causaba ningún temor, no le causaba un mal sentimiento, porque eso le ayudaba a crecer en su experiencia, a poder trabajar en sus habilidades, y también le ayudaba a conseguir $5 semanales que le servían para poder sostener su familia. Con el paso del tiempo, bueno, aunque él dice que no era habilidoso, sus profesores comentaban que él era talentoso en la escritura y a la hora de hacer críticas con respecto a los trabajos de las otras personas. En un momento de su vida él decide que quería ser periodista porque era la manera de poder hacer lo que a él le gustaba, lo que a él le apasionaba y en lo que era bueno, que era escribir, y también se entera que a los secretarios le pagaban $15 por semana para trabajar. Entonces decide ir a una escuela de secretariado y a los 20 años empieza a trabajar en el Wall Street Journal como taquígrafo. Después, bueno, de eso empieza también a publicar en ese mismo diario, a informarse sobre todo lo que trataba el mercado bursátil, y empieza a hacer artículos también para ese diario, el cual le pagaban 75 centavos por cada uno, y así podía él más o menos ir creciendo con su sueldo y mantener a su familia. También durante un periodo le habían comentado, durante la Primera Guerra Mundial le habían comentado que podía generar $100 semanales trabajando en el ejército, se inscribe, pero no lo mandan a la guerra, sino que lo mandan a Texas, a un centro de capacitación en donde no le pagaban $100 la semana, sino que le pagaban 30. Entonces decide volverse, también vuelve a trabajar en el mismo lugar y empieza con su carrera nuevamente en el ámbito del periodismo, de la escritura, de la economía. Él era una persona muy autodidacta, así que constantemente estaba leyendo libros, estaba escribiendo. Él dice que para aprender a pensar hay que aprender a escribir, así que no es algo que solamente lo hacía de vez en cuando para ganarse unos mangos, sino que él todo el tiempo estaba trabajando en esa habilidad para poder ser el mejor y para poder ser claro y para poder expresar las ideas que tenía. Por eso también llegó a trabajar en tantos lugares como trabajó y a tener tanta importancia. A sus 22 años publica su primer libro, que tuvo 5 rechazos. Las 5 primeras veces que lo fue a presentar, los 5 veces lo rechazaron, hasta que un amigo le insiste y la 6ª vez puede lograr publicar su primer libro. Y al tiempo también se encuentra con un libro de Webster, que es un aprendiz de Hebron, que es de la escuela marginalista. Y ahí es cuando decide concentrarse en la economía y empezar a escribir más sobre eso. Bueno, podríamos, no sé cuánto tiempo me queda, no sé si hablé rápido, no sé ni qué hora es, creo que recién arranqué. Queda todavía. Te quedan 5 minutos y después otros 5 minutos si quieres seguir estirando. Ok, sí, me queda un poquito más. Bueno, podríamos igual hablar largas horas, como les comentaba hoy, sobre la vida y la obra de Henry. En sus 98 años verdaderamente ha hecho muchos aportes valiosos y fundamentales para lo que es la difusión de las ideas de la libertad. Ha trabajado con Mises, ha ayudado a Mises, dicen que, dato curioso, ha ayudado a Mises a poder emigrar a Estados Unidos. Era también un gran aprendiz de él, probablemente lo conozcan, el autor de La Acción Humana. Pero además de estos aportes que él pudo hacer en el ámbito académico, en el ámbito económico o en el filosófico, personalmente es una fuente de inspiración para mí porque él demuestra que con dedicación, que con trabajo, que con ambición
que con metas claras uno puede llegar y lograr lo que uno desee. Creo que eso es gran parte de la enseñanza que deja, digamos, de las cosas más importantes que tiene. Fue verdaderamente fiel a sus principios, como comentaba al principio Santiago, lo echaron de algunos de sus trabajos por no querer publicar cosas, porque lo querían hacer cambiar sus puntos de vista, querían que trabaje en un ámbito que él no estaba de acuerdo, entonces rechazaba cosas y lo terminaban despidiendo de lugares importantes, de periódicos como La Nación, bueno, que era un periódico bastante de izquierda en el que trabajó un tiempo, o el New York Times, que también no estaban muchas veces de acuerdo con lo que él escribía, pero a pesar de eso, él era firme a sus valores, sus principios, y hacía lo que él creía que era correcto. Era muy íntegro como persona, y eso todos los que lo fueron conociendo a través del tiempo siempre lo recalcaron. Rompió con todos los estereotipos y no se dejó embaucar por los sofismas socialistas de la pobreza, de que si uno nace pobre tiene que ser pobre o tiene que tener sí o sí asistencia social. Eso es muy importante porque él esculpió su trabajo, él esculpió sus sueños a la manera que él quería para llegar a donde quería. Y así es como hoy, después de 27 años de su muerte, todavía lo recordamos como una de las personas más influyentes en el ámbito del liberalismo, en el ámbito de la difusión de las ideas de la libertad y de la lucha, el de defender las ideas. Y bueno, probablemente lo sigamos recordando muchísimo, muchísimo años más. Así que bueno, ahí más o menos, no sé si tienen alguna pregunta, un aporte. Ahora reservamos la parte de las preguntas para después de la exposición de todos los expositores. Así que muchas gracias, Azul. Alberto, no sé si querés empezar ya. Cuando ustedes digan. Proceda. Bueno. A mí, en primer lugar, gracias por esta posibilidad. La verdad que este ciclo de homenajes es probablemente una de las mayores satisfacciones que tenemos en el Club de la Libertad, de poder homenajear a personajes de la historia política y económica en el liberalismo. Y en este caso en particular nos toca en suerte hablar de Hazlitt. Obviamente, como bien decía recién Azul, un autor que puso mucho material arriba de la mesa. A mí particularmente me genera mucha atracción, sobre todo porque de alguna manera me siento reflejado en esa posibilidad que tenemos quienes hacemos periodismo de volcar en el papel y un poco más acá en el tiempo a través de otros medios de comunicación podamos difundir las ideas de la libertad en ámbitos que no son los académicos, sino que son aquellos de divulgación masiva. Y como bien decía Azul, las características de Henry Hazlitt lo permitían. Un hombre muy claro para transmitir ideas, muy breve, muy conciso para abordar la temática, con una gran capacidad para reunir información y poner los datos arriba de la mesa para poder justificar y argumentar sus conceptos. Y como bien ya se dijo, claramente La economía en una lección es su obra tal vez más conocida, más importante, probablemente por las características de la obra, muy breve, muy acotada, con varios capítulos que van desmitificando uno a uno las falacias de aquel tiempo, y habrá que decir de este tiempo también. El segundo libro en importancia, tal vez, digamos, en materia de conocimiento, ha sido Los fundamentos de la moral. Ahí está medio transparentado, pero se ve. Y a mí me toca en suerte hablar de la conquista de la pobreza. Elegí este libro por varias razones. Primero, porque creo que es un libro poco conocido de Henry Hazlitt. Y en segundo lugar, porque me parece que aborda una de las temáticas más interesantes para quienes defendemos la idea de la libertad. Porque en realidad hace un raconto que al menos no he visto con tanta claridad descriptiva en otros autores liberales, ¿no? Porque hace, por un lado, y no voy a spoilear el libro, pero básicamente lo que plantea es cuál es el origen del concepto de pobreza, cómo ha ido evolucionando ese concepto a lo largo de los años, y hace un raconto histórico de en qué momento el hombre dejó de ser naturalmente pobre para que la pobreza pase a no naturalizarse por parte de los hombres, y cuáles son los riesgos que conlleva también
este concepto. Así que arranca diciendo que la pobreza es intrínseca al hombre, nacemos pobres, no nacemos con riqueza, si estamos librados a nuestra suerte, seremos obviamente pobres, y la salida de la pobreza es el fenómeno a estudiar, tal cual lo plantea Adam Smith. Pero él se toma, Henry Hazlitt, en este libro, La conquista de la pobreza, la tarea de hacer un raconto de los tiempos en los que el hambre era normal. Y ya no solamente por una cuestión intrínseca al hombre, sino por una restricción, digamos, que existe antes de la revolución industrial. El hombre necesita alimentarse, pero básicamente las pestes, las plagas, las malas cosechas, la poca flexibilidad para aumentar la producción de alimentos, hacía que ante cualquier inconveniente no existieran alimentos para la humanidad. Y de hecho hace un raconto de cómo se describe este fenómeno en distinta literatura de distintos momentos de la historia de la humanidad, inclusive de la historia más conocida y más reciente, por ejemplo, la experiencia del Imperio Romano o las experiencias en Asia, y obviamente la historia más voluminosa y mejor redactada claramente es la del Reino Unido, la de la Inglaterra original, que cuenta ya más detalladamente, hasta inclusive con lujo de detalles, cuáles fueron los periodos de hambruna que tuvo que vivir la humanidad y cuáles fueron las catástrofes en términos, digamos, humanitarios, de gente que inclusive no solamente perdía la vida por no poder comer, sino inclusive que se suicidaba por la falta de comida. Y este era un fenómeno para la humanidad absolutamente natural, dice Henry Hazlitt en La conquista de la pobreza. Era lógico, era lo que sucedía siempre. Y el momento en el que él determina que aparece este fenómeno que cambia, que hace la bisagra, claramente la revolución industrial. Y hace una larga descripción de la teoría de Malthus. Claro, Malthus lo conocemos, y por eso me parece tan valioso este libro, ¿no? A Malthus lo mal conocemos porque desarrolló una teoría que básicamente lo que planteaba era que la humanidad iba a perecer en una gran hambruna, iba a ser objeto siempre de pestes y plagas, y la única manera de frenar ese fenómeno era que no se multipliquen los hombres, y por lo tanto consideraba que el mundo que se venía era un mundo inviable. Sin embargo, Hazlitt, con su gran capacidad intelectual y con esa tendencia a tratar de desmenuzar los hechos, trata de rescatar lo que él llama las aportaciones de Malthus y separarlas de aquellos errores de Malthus. Cuando trata de explicar esto, dice, bueno, pero Malthus es el primero, y esto le reconoce, es el primero en estudiar el fenómeno de la pobreza y vincularlo con el aumento de la población. Es decir, es el primero que se toma el trabajo de encadenar dos hechos que parecían separados: el aumento de la población y la restricción de la tierra para producir alimentos. Eso que en su época, recordemos que Malthus escribe esto en 1798, en pleno proceso de la revolución industrial, de una revolución industrial que obviamente no se llamaba así en su tiempo, sino era un fenómeno, digamos, que estaba ocurriendo en el mientras tanto, y él se encuentra con este fenómeno, ¿no? Que la población está aumentando, que crece, la describe de esa manera, pero al mismo tiempo la tierra no puede producir más de lo que puede. Y entonces se imagina, inclusive se toma el trabajo de profundizar en esto, y vaticina en ese ensayo, digamos, algo así como la destrucción del mundo, a partir de que la gente iba a seguir, íbamos a seguir siendo cada vez más seres humanos en este mundo sin la posibilidad de aumentar la producción de alimentos. Tan fuerte fue la crítica, dice Hazlitt en este libro, que Malthus reescribe una segunda versión de este ensayo 5 años después, intentando ya no ser tan catastrófico en cuanto a sus conclusiones y minimizar un poco el impacto de sus afirmaciones, dándole un beneficio de la duda a la humanidad, porque claramente lo que propone Malthus en este juego es que, visto y considerando que no se puede aumentar la producción de alimentos, lo que debe hacer la humanidad es no reproducirse. Es decir, evitar la reproducción
para que seamos más. Y llama a una especie, recordemos que Malthus era clérigo, llama a una especie de autocontrol moral, de freno moral, para evitar, inclusive, llegar al matrimonio si el matrimonio no trae satisfacciones, decía, gratificaciones. Entonces, lo que estaba buscando era que los seres humanos no se reproduzcan al ritmo que venían reproduciéndose, asumiendo, insisto, una de las fallas que tiene su teoría, después vamos a ver por qué es una falla, de que la producción de alimentos tenía un límite físico producto de la tierra. Otra aportación que considera valiosa Hazlitt en la conquista de la pobreza que hace Malthus, dice, es el primero que describe la ley de los rendimientos decrecientes de la tierra. No hay nadie que lo haya hecho con tanta claridad, porque él dice, acá tenemos un recurso que no se puede multiplicar, pero que si se multiplica no crece en esa velocidad y empieza a decrecer. Esta es una teoría que obviamente la conocemos por otros autores, pero que Malthus, sin ser un economista profesional, intenta describirla, y también Henry Hazlitt le reconoce a Malthus esta descripción. Claro, dice, se equivoca en la conclusión, porque la conclusión omite la posibilidad, que John Stuart Mill ya la describe, de que cambien las capacidades, de que cambien las formas de hacer las cosas y que esos cambios evolucionen y permitan mejorar la productividad. Nadie se imaginaba la llegada de la revolución industrial, pero Henry Hazlitt descubre en este texto de Malthus mucho talento para describir el problema y le da el beneficio de la duda de no tener los elementos suficientes para describir la teoría de otra manera, porque lo que sí hace bien Malthus en esa segunda versión del libro es explicar a qué velocidad crecía la población, sobre todo en los países desarrollados. Y dice, Estados Unidos crece, se duplica la población de Estados Unidos cada 25 años y en Inglaterra cada 40. Claro, bajo esa premisa se imaginaba Malthus que en 100 años el mundo iba a ser una catástrofe sin poder conseguir más alimentos. Y la gente se iba a morir efectivamente de hambre. Así que creo que lo valioso de Hazlitt en esto es cómo se las ingenia para rescatar valores de alguien que, para la mayoría de los que lo mencionan a Malthus, despotrican contra su visión pesimista del mundo. Pero al mismo tiempo, Henry Hazlitt en este libro hace un descubrimiento. Este libro se publicó en 1974, escribe el prólogo en 1972, Henry Hazlitt, y dice, cuidado con los neomalthusianos, porque los neomalthusianos otra vez vuelven a la carga con la idea de que la población se reproduce y está aumentando sus niveles de reproducción y de población, y convocan estos neomalthusianos al juicio de Henry Hazlitt, la mayoría de ellos con una visión absolutamente colectivista, totalitaria, proclives al control social, proclives a los modelos sociales que permitan moldear la sociedad y describir hacia dónde tienen que ir, empiezan a hacer una especie de propaganda del aborto, de la contracepción. Básicamente lo que están buscando ya no es un control de orden moral, sino un control de orden de salud pública. Y los acusa Hazlitt en este libro de estar tratando de llevar adelante una teoría, digamos, nuevamente muy, muy peligrosa en términos del desarrollo social, y utilizar otra vez lo que está pasando, o la descripción sesgada de lo que está pasando, para imponer regímenes totalitarios o controles colectivistas a la sociedad, basada con los intelectuales de Estados Unidos. Es decir, lo que él plantea es que los nuevos intelectuales de Estados Unidos se están prendiendo de esta idea malthusiana originalmente, volviendo a poner esto arriba de la mesa con otra concepción. Ya había pasado la Revolución Industrial, y por lo tanto traen a la mesa una especie de nuevo peligro, una nueva amenaza para la sociedad, y por lo tanto promueven leyes, que es lo que le preocupa a Henry Hazlitt, promueven leyes contra la pobreza. Es decir, cualquier idea, y él dice, Malthus no promovía leyes contra la pobreza. Malthus promovía un control de la sociedad per se, por sí misma, de autocontrol, donde la gente limitara la reproducción
porque él decía que lo inevitable era la atracción de los sexos. Entonces, lo que proponía era que las sociedades se autocontrolen. No era optimista con respecto a esto, Malthus, pero, digamos, su propuesta de solución a la pobreza venía de la mano de una especie de autocontrol. Sin embargo, estos nuevos intelectuales americanos estaban proponiendo leyes que distribuyan la riqueza y que aseguren de alguna manera que no se iba a repetir esto, y promoviendo inclusive medidas de limitación del aumento de la población. Otro fenómeno interesante que describe en este libro Henry Hazlitt es la velocidad con la que suceden los acontecimientos. La revolución industrial lo que hace es cambiar los métodos de producción. Al cambiar los métodos de producción, lo que esto genera, avísame el tiempo, Santi, cuando puedas. 3 minutos y otros 5 minutos para extender. Bien. Básicamente lo que plantea aquí Henry Hazlitt, que es muy interesante, es que él dice, la revolución industrial lo que hizo fue cambiar los métodos de producción. Al cambiar los métodos de producción, le sacó una de las variables que Malthus consideraba fija, que era que la tierra podía producir una cantidad determinada de alimentos, porque la revolución industrial lo que hizo fue permitir nuevas formas de producción y darle más productividad, no solo a la tierra, sino a todos los factores de producción, generando claramente una explosión. Que así todo, dice él, en los primeros tiempos no seguía la velocidad del crecimiento de la población, pero claramente amortiguaba mucho el impacto. Y a medida, dice, que nos vamos alejando en el tiempo de la revolución industrial y nos acercamos a nuestro tiempo, el fenómeno de la hambruna desaparece como un fenómeno de características vinculadas a la limitación de la producción de alimentos. La hambruna que conoce el mundo en el siglo que le toca vivir a Henry Hazlitt son los casos vinculados a las guerras. No son hambrunas vinculadas a la falta de producción, porque en el nuevo mundo, dice él, las posibilidades de reemplazar alimentos comprándole a otra nación resuelven el problema de la falta de producción de una mala cosecha, de una sequía o de problemas de cualquier índole como una plaga o una peste, que en el mundo más primitivo era inviable. Entonces dice, la única razón por la que aparecen procesos vinculados a la hambruna ya no son estos de la limitación de la producción, sino en todo caso, y da algunos ejemplos, como el de Biafra, por ejemplo, que tienen vinculaciones con fenómenos locales de características de magnitudes desproporcionadas. Y otra cosa interesante que también señala es cómo juega en este desarrollo de los sistemas de producción, cómo juega el hecho de que en tan poco tiempo la humanidad haya avanzado y haya sido rescatado de un mundo de escasez tan rápidamente que los hijos ignoraban inclusive cómo vivían sus padres. Pero también advierte Henry Hazlitt en el libro que existe un gran peligro actual, dice él, en 1970 y pico. El gran peligro actual es que la impaciencia y la ignorancia se alíen y puedan destruir en una sola generación, dice él, el progreso de innumerables generaciones de la humanidad que tanto tardaron para conseguir ese nuevo estado de situación que él intenta describir en el libro. ¿Esto qué significa? Tanto se avanzó en salir de la pobreza, en salir de las hambrunas, y tanto se consiguió que la ansiedad, y esto es muy propio de este tiempo, ¿no?, que la ansiedad, la impaciencia y fundamentalmente la ignorancia le hacen pensar a muchos que lo que falta para salir de eso es tan poco que hay que apelar a un montón de herramientas jurídicas y de leyes que van justamente en línea contraria a lo que fue y explicó el fenómeno de la pobreza. Inclusive cita Henry Hazlitt en el libro aquella famosa frase que dice: aquel que no puede recordar el pasado está condenado a repetirlo, ¿no? Otro dato interesante de este libro, que tiene que ver con, también siempre hablando de esta cuestión de la pobreza y también, ¿por qué no?, del tema de la población, es que él intenta hacer una especie de recopilación de las definiciones de pobreza. Porque él dice, bueno, si vamos a hablar de pobreza, vamos a tratar de explicarnos de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, se ubica en su tiempo, insisto, recordemos, el libro está escrito en 1970 y pico, y dice que en Estados Unidos, cuando el presidente Johnson en el 64
da un discurso, un informe anual al Consejo de Asesores Económicos, habla sobre el tema de la pobreza y da en el mismo informe 3 definiciones sobre pobreza. Haslett lo que hace en el libro es tratar de analizar una por una, ¿no? Todas las definiciones de pobreza que da Johnson en ese discurso, y dice Haslett, todas las definiciones de pobreza que se dan, son siempre relativas. No son una definición absoluta. La pobreza no tiene una definición absoluta per se. Tiene una definición que siempre es relacionada a otra cosa. Por ejemplo, en ese discurso, en ese informe, Johnson, presidente de los Estados Unidos en el 64, dice: 1/5 parte de nuestras familias y casi 1/5 parte de nuestra población total son pobres. Entonces Haslett le responde, simbólicamente en el libro La conquista de la pobreza, dice, bueno, siempre va a haber 1/5 parte de la población que va a tener menos ingresos que las otras 4/5 partes. En cualquier momento de la historia que nosotros podamos pararnos para hacer esta descripción, nos vamos a encontrar con lo mismo. Con lo cual, esto como descripción de la pobreza tiene un valor muy escaso. Siempre va a haber 1/5 parte o 1/3 parte, como dice en otro discurso Johnson. Siempre va a haber 1/3 de la población más pobre. No importa cuán avanzada esté el desarrollo de la humanidad, este tercio o esta 1/5 parte va a existir siempre. Segunda definición que da Johnson en ese discurso al que hace referencia, en ese informe al que hace referencia Henry Haslett, dice: por pobres nos referimos a aquellos que no mantienen un nivel de vida decente, es decir, aquellos cuyas necesidades básicas superan sus medios para satisfacerlas. Dice, ¿qué será un nivel de vida decente? ¿Dónde ponemos la línea del nivel de vida decente? Y se vuelve a preguntar en voz alta, ¿quién va a decidir qué es decente y quién no es decente? ¿Cuál sería el parámetro objetivo para determinar qué es pobreza y qué no es pobreza con semejante descripción? Y la última, y la más habitual, diría yo, porque en Argentina todavía estamos usando este tipo de definición, el mundo la usa, es la famosa definición de que la pobreza es la incapacidad de satisfacer las necesidades mínimas. Ahora, ¿qué serán las necesidades mínimas, no? Y porque otra vez podríamos discutir si la necesidad mínima en nuestro tiempo es tener internet, por ejemplo, o tener un acceso ilimitado a la literatura, o tener energía eléctrica, o aire acondicionado. ¿Qué es una necesidad mínima? Se pregunta Haslett en este libro. Y el último concepto al que quiero abordar, así damos paso a nuestro tercer orador, a escucharlo Elías, es un concepto muy interesante que él lo utiliza varias veces en el libro, que es el del umbral de la pobreza. Él dice, el problema es que para discutir el tema de la pobreza hay que poner la línea de la pobreza en alguna parte. Y acá hay 2 problemas, dice. Uno es que existen burócratas que tienen la potestad de decidir hasta dónde se es pobre y hasta dónde no se es pobre. Es decir, alguien, un burócrata sentado en una oficina pública, dice, la línea que se divide la pobreza de la no pobreza es esta. Y la pone arbitrariamente en cualquier lado. Y claro, es difícil discutir ese número. Podría ser $1 más, $1 menos, y la verdad que la situación no sería muy distinta. Sin embargo, hay burócratas que tienen en su poder decidir cuántos pobres hay, dice él. Por lo tanto, es una discusión estéril a comparar pobres de una época con la otra. Y lo más interesante, y con esto termino, es que en este concepto de umbral de pobreza dice, como se trata de un concepto relativo, por ejemplo, en nuestro tiempo, dice él, los reyes que existían antes de la Revolución Industrial, hoy serían pobres. Es decir, ese sector de la sociedad, que era el sector más rico de la sociedad, con más acceso a la educación, con todos los dineros del reino, hoy sería pobre. ¿Por qué sería pobre? Porque los parámetros de pobreza o los estándares actuales dirían, por ejemplo, que alguien que no tiene acceso al agua potable es pobre, o que alguien que no tiene energía eléctrica es pobre, o alguien que no ha leído 200 libros es pobre. Digo, cualquier parámetro que se ponga, ninguno de los reyes de los países más poderosos del planeta, 300 años atrás, lo podría superar. De hecho, se morían de cualquier infección, se morían a los 30 años o a los 40 años en el mejor de los casos, y cualquier pobre, entre comillas, de este tiempo, lo superaría
en riquezas, porque tiene acceso a la salud, tiene acceso a la educación, tiene acceso al agua potable, tiene acceso a la energía eléctrica, y en el peor de los casos se muere a los 60, aún teniendo un mal cuidado de su salud. Así que me parece que el aporte que hace, hay todo un debate que hace con los socialistas, con los distribuidores de riqueza, en el libro, y hay mucha refutación técnica de Hazlitt con datos diciendo están equivocados en cuanto a la distribución del ingreso, están equivocados en que los asalariados son los perjudicados de la ecuación, y en cada uno de estos casos aportan números de la época, de los años 60, para confirmar su teoría. Es un libro que recomiendo, me parece que es de lo mejor que se ha escrito en materia de pobreza, explica muy bien el desarrollo del capitalismo y en términos de resultados prácticos, así que mi recomendación de que no dejen de leer este libro, que dicho sea de paso, está en español hace muchos años, porque fue editado por Unión Editorial, y hay una edición nueva ahora, que yo no la tengo, que está prologada por nuestro amigo Iván Kachanowski. Así que si pueden, aprovechenla ahí en Unión Editorial, porque viene con comentarios de Iván en el prólogo. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Ahora procedemos a la tercera exposición y última de Elías Cantos. Así que, Elías. Buenas tardes a todos. Comienzo directamente la exposición. Bueno, primero quiero agradecer al Club de la Libertad por invitarme a dar esta charla. Yo voy a hablar principalmente del libro más famoso de Hazlitt, que es La economía en una elección. Es un libro corto, como habían mencionado, y realmente creo que es un libro tan actual, incluso más actual que libros que se pueden haber escrito hace un par de años. Es del año 46 y sin embargo uno lo puede utilizar hoy para refutar todo tipo de falacias que se ven en televisión, en debates académicos. Por ejemplo, en el comienzo del libro, él habla acerca de los beneficios de la destrucción. Y también lo articula después con otros capítulos del libro, ¿no? En ese libro, él menciona que hay beneficios en la destrucción de algunas empresas, de algunos mercados, ¿no? Y eso hoy uno lo ve claramente cuando analizás, por ejemplo, que estamos aquí en un Zoom, dando una charla, personas que estamos en distintas provincias. Si en algún momento alguien hubiera preferido lo típico, ¿no? Que se dice, beneficiar a los fabricantes de velas en vez de beneficiar el progreso en la electricidad, todo esto sería imposible. Y tantas otras cosas que no se podrían tener. Por ejemplo, si hubieran protegido a Facebook prohibiendo otro tipo de aplicaciones, hoy no tendríamos cuántas aplicaciones que nos permiten incluso estar mejor que hace unos años, y de esa manera hay muchísimo. Hay un economista argentino que se llama Juan Carlos de Pablo, que lo dice muy bien. Aquellos que están en contra de la destrucción, bueno, que prohíban los autos, ¿no? Porque si uno prohíbe los autos, va a volver todo lo del barrio, va a volver el cine de barrio, todas las cosas de barrio. Y como uno se da cuenta, esto no tiene ningún sentido, ¿no? Porque es mucho mejor tener un auto, ir a otro municipio donde se vive mejor, tener aviones, ir a otro país a donde uno puede estar mejor, conocer otras culturas. O sea que la destrucción, como ya lo planteaba Hazlitt en esa época, miren, hace tantos años, es buenísimo. Así también, y creo que es un libro que toda persona que le interese la economía lo debería leer. Es buenísimo, principalmente porque no tiene una sola fórmula. Tiene algunos números, algunos cálculos que hace, pero son números que puede hacer uno en su mente. No necesita de ninguna fórmula matemática, de ninguna formación académica, si quieren, en las matemáticas para comprenderlo. En ese libro él expone cómo debe funcionar una buena economía y las fallas que tienen las malas economías sin utilizar una fórmula, a diferencia de muchos economistas, como se ha visto incluso desde la época del 46 hasta hoy, que sin una fórmula pareciera que no pueden explicar un tema, ¿no? Keynes escribió ya en el 36 su libro, y por los pocos años había personas poniendo matemáticas en ese libro, y así también hay
muchísimos autores que requieren de las matemáticas y a veces las matemáticas terminan generando un problema a la hora de hacer economía, ¿no? Y Hazlitt lo muestra claramente cómo se puede, lo muestra sin querer, ¿no? Pero cómo se puede hablar de economía, hablar de producción, de empresas, hablar de destrucción creativa, hablar de salario mínimo, sin utilizar un solo gráfico, sin tener que utilizar una sola fórmula, y eso creo yo que es lo más destacado del libro, ya que nos permite ver que en tiempos actuales estamos perdiendo más el tiempo a veces con estas cosas que analizando problemas reales, ¿no? En otros capítulos también analiza, por ejemplo, el salario mínimo, ¿no? Que mencionaba Azul. Ahí él expone claramente ya en esa época, ¿no? Lo perjudicial que puede llegar a ser el salario mínimo para las personas y demás. Después hay autores más, bueno, más cercanos que han hablado del tema también, pero Hazlitt es muy interesante por la época en la cual lo menciona. Así que tiene infinidad de capítulos, no voy a mencionar algunos otros. Bueno, también habla de la ofensiva contra el ahorro, pero como les decía, lo más interesante es cómo él puede hablar de economía sin utilizar las fórmulas, las matemáticas. Por otro lado, nos enseña, o sea, es muy interesante, hay un dato que es cuando uno busca el libro en Wikipedia, les dan como una explicación perfecta a quien lo haya hecho, que el libro se encarga de refutar falacias en economía, y es real. Cada capítulo él menciona una falacia que se va desarrollando en economía ya en esa época, y que hasta el día de hoy, aunque les sorprenda, se mantienen, y él la va refutando perfectamente, ¿no? Yo creo que lo más interesante es lo de la destrucción creativa, porque a uno le parecería que cuando se destruye algo, por ejemplo, él habla de la falacia de los cristales rotos, ¿no? Entonces es un barrio, supongan, donde están jugando unos niños a la pelota, y uno rompe un vidrio con una pelota, ¿no? Entonces todos dicen, bueno, ¿qué problema le ha roto el vidrio? Y llega alguien, algún intelectual, y menciona, no, miren, lo bueno de esto es que ahora esta persona va a tener que ir a comprar un vidrio, la persona que vende vidrios va a recibir dinero, con ese dinero va, no sé, a ir a la panadería, por ejemplo, y así, se va armando una rueda, y según esa persona, la economía va a crecer a partir de que se rompiera ese vidrio, ¿no? Y sin embargo es una falacia, y Hazlitt lo expone muy simple. Él menciona, y bueno, supongan que no se hubiera roto ese vidrio, ¿qué hubiera hecho la persona con el dinero, no? O sea, igualmente lo hubiera utilizado el dinero, lo hubiera gastado en otra cosa, hubiera hecho algo distinto con ese dinero. Y así de fácil, aunque pareciera increíble, él refuta algo que hasta el día de hoy se cree, ¿no? Hoy en día vemos cómo hay personas que creen que dándole dinero a la gente, esa persona va a gastar, un negocio va a tener más dinero, y de esa manera la economía va a crecer, ¿no? Lo vemos principalmente en nuestro país, en Argentina, que cuanto partido político existe, prácticamente está a favor de eso. Lo vimos, recuerden, en el 2016 con el macrismo, incluso, que pensaban que creando obra pública la economía iba a crecer. Miren lo que nos hubiéramos ahorrado si solamente con leer un libro tan antiguo como el de Hazlitt ya se sabía los errores que eso marca, ¿no? Después, también habla, y esto creo que es aún más sorprendente tal vez, ¿no? Habla del odio a la máquina, el odio que existe en el común de la gente hacia las máquinas. Él menciona algo muy interesante, y es realmente interesante que lo mencione ya en el 46, es que las personas usualmente cuando quieren refutar Perfecto, ahí leí el mensaje, ¿no? Con las personas cuando quieren refutar el progreso tecnológico, te dicen que está bien hasta donde se ha llegado, pero hay que ponerle un freno,
porque va a destruir empleo. Entonces te dicen, bueno, mira, ya vivimos bien, ¿para qué queremos más empleo, más progreso? No tiene ningún sentido. Y ya dicho en el 46, imaginen, si en esa época se hubiera decidido seguir esa idea, hoy en día no tendríamos todo el progreso que tenemos, y creo que hoy también se presenta lo mismo, ¿no? No va a faltar que con el avance de robots, cualquiera que conozca un poco de inteligencia artificial sabe los avances que esto va a tener y los desempleos que va a destruir en profesiones, ¿no? No solamente en personas que trabajan en empleos mal remunerados, sino en profesiones, en abogados y demás. Por lo que creo, es muy interesante ya saber que en esa época se utilizaban esos argumentos y las consecuencias que podrías haber tenido de seguir esos argumentos, ¿no? También es muy, muy interesante ver cómo el tiempo a Hazlitt le fue dando la razón, ya que él menciona, por ejemplo, los salarios mínimos que les comentaba recién. Hoy sabemos que los países donde mejor se vive es donde o no hay salario mínimo, o si vos te pones a estudiar bien, el salario mínimo es prácticamente algo que no tiene casi sentido. Nos sirve a los extranjeros para saber por cuánto al menos hay que trabajar, pero nadie gana por debajo del salario mínimo, y no es porque el Estado sea eficiente o porque el Estado controle bien, sino porque realmente todas las personas tienen una productividad que les permite ganar más que el salario mínimo, ¿no? A diferencia de Argentina, que tenemos un salario mínimo de $120, creo, $130 puede ser, y sin embargo, hay muchas personas que no llegan a ganar el salario mínimo, ¿no? Así que yo creo que eso es lo interesante del libro, analizar la época en la cual fue escrito, teniendo en cuenta que Keynes escribió su libro 10 años antes. Todavía no estaban ni los grandes teóricos keynesianos para exponer, y Hazlitt ya estaba refutando todo eso, ¿no? Después voy a mencionar algo más y de ahí sí vamos a cerrar. Les voy a hacer un spoiler, por así decirlo. En el final del libro, Hazlitt dice algo que es increíble, pero él dice que la ciencia económica se tiene que encargar de cuestiones generales y no parciales, por decirlo de otra forma que no sea exactamente como lo dice en el libro, ¿no? Pero increíblemente hoy en día hay personas que analizan la economía de forma parcial. Entonces, por ejemplo, te dicen, no, aumentemos el salario mínimo porque eso les va a beneficiar a los trabajadores. Y no se dan cuenta que un empresario, si empieza a tener pérdidas, cierra su empresa y se va y crea otro mercado directamente. No tendría ningún problema en crearlo. Así también hay personas que dicen, bueno, les ponemos un impuesto a los ricos. No piensan en cuestiones generales, piensan que hay una persona que le puedes cobrar y listo. Ven la vida de una forma parcial y no de una forma general, ¿no? Piensan, se destruye una empresa, ¿no? Y dicen, bueno, vamos a tener menos, pero porque están viendo solamente en función de esa empresa y no están analizando los grandes beneficios que puede traer la destrucción de una empresa, ya que ese empresario seguramente pudo haber sido un mal empresario, o en todo caso es un sector que el consumidor ya no quiere mantener, ¿no? Así que creo que el libro incluso se puede resumir en esa frase, en el final, porque es lo perfecto del libro de ver la economía de una forma general y no economía parcial. Así que bueno, gracias, y aquí cierro, ¿no? Estamos. Muchísimas gracias, Elías. Y ahora, terminando la parte de las exposiciones, me gustaría volver a agradecer, como agradecía a cada uno de los expositores, esta vez a los tres, a Azul, Alberto y Elías, por su tiempo, por sus ideas y por sus ganas de venir a presentar ante nosotros este gran autor que es Hazlitt, y hasta agradecerles porque fueron más rigurosos que lo que yo planeaba hacer con los tiempos. Así que vamos a proceder a iniciar con la etapa del conversatorio. El conversatorio empezamos con una modo de preguntas y respuestas de parte de los expositores. Pueden dejar las preguntas en la caja del chat y yo se las voy a transmitir a los expositores, o simplemente levantar la mano con la opción que da Zoom. Y
Puesto esto, simplemente se le pide que sean breves y concisas para que haya mayor tiempo de respuesta y más preguntas pueden ser evacuadas. Así que quienes quieran levantar la mano, hacer una pregunta, si no puedo comenzar yo con una pequeña duda que tuve, así que... Ahí te levantó la mano Enrique Arduino. Bien. Enrique. Sí, buenas tardes para todos. Buenas tardes, Enrique. Comentar una cosa que Henry Hazlitt, junto con Leonard Reed, de Portugal, perseguido por los nazis, ha estado como una estrella, sino como alguien más. Después armó su estrella. Se lo conoce como disculpen, ¿lo están escuchando bien, Enrique? Yo lo estoy escuchando un poco cortado. Lo escucho cortado también. Lo escucho mal. Bien, de última, Enrique, si querés apagar la cámara para que no te consuma tanto internet y volver a formular. A ver, intentamos nuevo. Sí, a ver, Enrique. Ahí está. El tema era que yo les comentaba que con Leonard Reed, el creador de Yo Lápiz, fueron uno de los 4 que recibieron a Mises cuando llegó fugado de Portugal a Estados Unidos. Mises no llegó como una estrella, llegó como alguien más y después se hizo en Estados Unidos. En el tema que comentó el último expositor, yo le quería comentar una cosa, que Hazlitt fue conocido como el Bastiat del siglo XX, y que el que planteó la falacia de la ventana rota y la desmontó fue Bastiat, no Hazlitt. Hazlitt la ocupaba. Y también fue un adelantado en el concepto, en utilizar el concepto de ventana para la proposición de temas. Porque hoy se habla mucho de la ventana de Overton, pero a principios del siglo XX ese concepto ya lo había planteado en su libro Políticamente Posible el escritor inglés William Harold Hatt. Él lo utiliza para decir que la función del economista es plantear siempre, siempre la mejor opción, aunque no sea política o socialmente aceptada en ese momento. Y después plantear una segunda posibilidad, cosa que he estado escuchando mucho en el Congreso de Economía Regional que terminó ayer, que todos hablan de la segunda mejor opción o algo por el estilo. Esto ya lo planteaba Hazlitt. Siempre hay que plantear una segunda mejor opción que sea la que se pueda aplicar políticamente, pero nunca hay que dejar de plantear e insistir sobre la primera opción, la mejor opción, porque ese es el concepto de ampliar la ventana. Overton tiene otra, digamos, base para su tema de ventana, que es correr la ventana. O sea, va dejando atrás temas fuera de la discusión. Y no incorpora temas tampoco, sino que los que están incorporados son los que se ven en esa ventana a medida de que se va corriendo. La ventana de Hatt, y que es la que utiliza Hazlitt, es una fija pero que se agranda. Y va ampliando, va tomando mayor cantidad de temas. En eso Hazlitt es un adelantado total. Hoy recién se está planteando esas cosas, y nunca debemos quedarnos callados. Siempre tenemos que plantear la mejor opción. El que está en una batalla cultural no tiene la opción de no decir nada. Eso es todo. Muchísimas gracias, Enrique, por tu aporte. Ahora yo tenía una pregunta, si no hay nadie que quiera generar otra consulta en el chat o levantar la mano. Azul.
Después, yo quería comentar algo sobre lo que había comentado Enrique, creo que era, sobre el tema, sí, que no lo había comentado anteriormente, que Hazlitt, cuando hace la primera reseña, cuando Mises, cuando se traduce el libro de Socialismo de Mises al inglés, cuando hace su primera reseña, como era tan reconocido en el ambiente, empieza a moverse más por Estados Unidos el nombre de Mises y a ser un poco más conocido, básicamente. Eso que no había dicho antes. Y también que junto con Leonard Read fueron fundadores de la Foundation for Economic Education, que eran propietarios del periódico de Freeman, que Hazlitt hizo aproximadamente unos 60 entre artículos y ensayos para el aporte desde ese lado, y creen que es también donde más él se pudo expresar y liberar, porque era un ambiente en el que podía transmitir tranquilamente las ideas que él tenía. Era un aporte extra que antes no lo había dicho. Muchas gracias, Azul. ¿Alguien más tiene otra duda o un comentario? Bien, voy a proceder a hacer una pregunta puntual al tema que vos trataste, Alberto, sobre el tema de los neomalthusianos, y es que hoy en día nos encontramos con un dilema similar, que es el del medio ambiente, el que los recursos del planeta son limitados y que la humanidad va a llegar a su fin o va a encontrar su techo de crecimiento con este problema de la población y del medio ambiente. ¿Vos qué crees que le hubiese respondido Hazlitt a estas personas en la actualidad? Y lo mismo que plantean la conquista de la pobreza, ¿no? Su argumento más fuerte sigue siendo para mí el mismo. Tiene que ver con que el mundo evoluciona, con que uno nunca puede descartar que la tecnología y las capacidades, los talentos van a seguir avanzando, y partir de la base, siempre, cuando toma el ejemplo de Malthus dice eso, ¿no? Siempre en una teoría, si vos considerás que todas las variables son fijas, podés hacer una proyección, pero la evidencia empírica dice que las variables no son fijas. Y ahora tenemos una evidencia empírica muy cercana a nosotros. El aumento de la productividad del ser humano, la capacidad de aprovechar espacios menores, digamos, es ilimitada. Y no podemos imaginar que cualquiera de los recursos naturales que parecen hoy escasos para las demandas actuales van a ser insuficientes en una humanidad que siga creciendo en volumen. Yo creo que la respuesta sería exactamente la misma, Santiago. No creo que se hubiese detenido más, en todo caso se hubiese preocupado mucho por la aparición. Él lo dice muy sutilmente, ¿no? Pero él considera que los colectivistas se prenden del malthusianismo para desarrollar teorías de control social. Él dice, lo dice muy sutil, ¿no? Dice, ahora hay un grupo nuevo de intelectuales, y los nombra en Estados Unidos, que empiezan otra vez con el fantasma del aumento desmesurado de la población y que no va a alcanzar nos van a alcanzar los alimentos. La mayoría de ellos son colectivistas, dice. Está muy claro que él piensa que lo que está pasando hoy, que los colectivismos utilizan la ideología que fuere para justificar por qué quieren concentrar el poder y tomar decisiones por todo. Muchas gracias, Alberto. Ricardo Leconte. Hola, buenas tardes. Hola, Santiago. Buenas tardes. Un tema que quería agregar o añadir a lo que habló Alberto sobre el libro La conquista de la pobreza. Hay un capítulo donde habla Hazlitt o se pregunta si deben votar los que reciben ayuda del Estado o beneficencia. No sé si llegaste a hablar eso, Alberto. No lo mencioné, bueno, pero adelante. Claro, bueno, vos estás en condiciones de explicarlo mejor, pero yo lo he leído y últimamente lo he visto en algunos chats que empieza la gente a plantear eso acá en la Argentina, si la gente que recibe ayuda del Estado tiene derecho a votar. Un poco el tema del voto calificado y el tema de la ayuda benéfica, si esa gente tiene. Y eso lo saca Hazlitt, creo que de un proyecto de John Stuart Mill, y le agrega, y Stuart Mill creo que dice
que los que reciben, lo que no pueden votar ni siquiera los que no pagan impuestos directos. Creo que le agrega él aparte, no solo los que reciben ayuda, sino los que no pagan impuestos directos. Y Hazlitt le agrega una modificación a la propuesta de Mill y dice que esa ayuda debe ser tomada como, no una ayuda o un subsidio que no debe ser devuelto, sino que debe ser tomado como un crédito. Así lo plantea Hazlitt, y que esta persona vaya devolviendo en el tiempo ese crédito y pague un interés del mismo porcentaje que paga el Estado por los créditos que toma. Entonces eso ofrece varias ventajas, dice, porque ayudaría a los que toman el crédito a conservar su propia estima, y al devolver el crédito podrían volver a votar con su amor propio intacto, lo plantea él así. Y para el gobierno el plan también tendría ventaja porque haría que la gente se resistiese a acudir a la ayuda benéfica si puede arreglárselas por sí mismo, digamos. Bueno, un poco eso es un tema que lo había visto en alguna oportunidad. Tengo ese libro que lo comentabas vos, Alberto, pero bueno, quería tocar ese tema porque es un tema que a los argentinos hoy con tanta ayuda social nos toca, y bueno, vos podrías explicarnos un poquito mejor. ¿Te eso, imaginas? Alberto, muchas gracias. Gracias, Gael. ¿Te imaginas si alguien propone eso en este tiempo, ¿no? Que alguien que recibe una ayuda social, en primer lugar, no participe en la elección. Creo que alguien dijo, alguien se animó a decir esas cosas en campaña inclusive. Pero esto otro, que la ayuda social sea un préstamo, sería una transgresión a lo políticamente correcto gigantesca. Aprovecho tu pregunta para meter un bocadillo que está en el libro que me olvidé. Hay una mención a Argentina en la conquista de la pobreza. Cuando hace comentarios sobre... Claro, está en uno de los primeros capítulos. Cuando hace mención a las intervenciones gubernamentales vinculadas a la pobreza, y habla de que en algunos lugares de Asia, Centroamérica, América del Sur y África es normal, digamos, encontrar bolsones de pobreza. Dice que existen casos como la absurda interferencia gubernamental que obligó a Argentina en otros tiempos, el principal productor y exportador de carne, a limitar el consumo doméstico de carne vacuna a semanas alternas. ¿Sí? Imagínense para un escritor norteamericano en los 70 mencionar a Argentina como un país, ¿qué diría hoy, no? Criticando a la Argentina de aquel tiempo, cuando Argentina ahí recién estaba empezando a hacer cometer sus primeros errores, ¿no? Gracias por la cita, Caio. No, por favor, gracias a vos. Perfecto, gracias, Ricardo. ¿Alguna otra consulta, alguna otra duda, algún otro comentario? Bueno, por ahí me gustaría volver a incidir en el tema de, ahora aprovecho para hacer el comentario sobre el tema del voto por ahí calificado, que por ahí es una cuestión un poco más discutida en otros ámbitos del liberalismo, porque uno puede, si bien en términos racionales y económicos, determinar la estructura de incentivos, por ahí en los momentos de elecciones los agentes no son 100% racionales, o por ahí ciertos conceptos de igualdad ante la ley o proposiciones de representatividad en aspectos políticos del liberalismo suelen también entrar en conflicto con ese tipo de proposiciones, y es un tema de lindo debate que se vuelve bastante picante y divertido. No sé, Enrique, levantaste la mano. Sí, vos tocaste un tema muy particular. Siempre el socialismo o siempre el populismo pone por adelante el hecho de que no, la igualdad ante la ley. No, la igualdad ante la ley está vulnerada si votan no solo los que no aportan, ¿sí? Los que no pagan impuestos, podría ser, o los que reciben ayuda social de un gobierno, o los mismos empleados públicos, especialmente en un momento de Argentina, donde en las provincias la que menos proporción de empleados públicos sobre la población tiene no baja del 60%, porque ya no hay igualdad ante la ley, ni hay igualdad de competencia. Porque el gobernador no dice nada, pero agarra y dice, si yo no saco el 60% de los votos para la reelección, o sea, todos me votan, todos se van a la calle.
¿sí? Entonces ya estamos jugando desleales, no es igualdad ante la ley. O podemos decir, qué lástima, ¿no? Si yo no saco tantos votos que tienen los planes sociales, y bueno, si ganamos vamos a suspenderlos. Y si pierden, y si perdemos, los que vienen también lo van a suspender. Entonces no hay igualdad ante la ley. Ni siquiera hay igualdad en las condiciones de competencia. Ya estamos hablando, dejándonos avasallar por lo políticamente correcto de decir todos tienen que votar porque es la igualdad ante la ley. Yo creo que no, como Hazlitt, creo que no tiene que votar aquel que recibe una dádiva de una de las partes que está compitiendo. Porque en un lugar pobre, muy pobre como es Argentina, tener un empleo público, aunque ganes poco, hoy por hoy es algo muy preciado, es una joya de inapreciable valor para la gente. Más que la gente que está ahí es gente que no tiene una capacitación suficiente para entrar o trabajar o desarrollarse en un sistema privado, de producción privada, ni siquiera en el más mínimo de los empleos que se requieren. Entonces, plantear de que pueden votar ya es salir, a ver, como que yo te diga, vamos a correr una carrera de 100 metros llano, Usain Bolt, que es el otro candidato, que es mejor, va a largar de donde tiene que largar, y el corredor de Cristina va a largar a 10 metros de la meta. ¿Eso es justo? ¿Es igualdad? Para nada. Entonces, el planteo de Hazlitt es muy correcto. Me gustaría, Santiago, hacer un aporte más. Salvo que haya otra pregunta o otra afirmación. No sé si alguien... Hernán había levantado la mano. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Voy a comenzar con un comentario que hacía en un viejo sketch, que antes de hablar, que sería decir unas palabras. Quiero aprovechar este momento para felicitar a los 7 fantásticos que estuvieron ayer en el cierre del Congreso, que realmente lo que generaron fue algo muy importante. Lo veo a Enrique Arduino, que habló recién, a Ricardo Leconte, a vos, a Alberto Medina Méndez. Hace un ratito estaba Carlos Moratorio, que ahora no lo veo, y Edgardo Sabulla, que sigue ahí, Sabulla, perdón. Los quiero felicitar y agradecerles personalmente porque me pareció muy enriquecedor las 2 jornadas que tuvimos. Dicho esto, vuelvo a esto, que la 43ª oportunidad en que ya casi como que me siento en casa, ¿no? Entonces por eso me tomo estas licencias para poder dirigirle la palabra. Lo que dice Enrique y que afirma Hazlitt me parece muy justo, pero es cómo instrumentarlo a veces es el problema, porque la verdad es que yo me pregunto, bueno, pero ¿quién va a decidir desde el Estado quién tiene los impuestos al día y quién no? Estoy seguro que yo, aunque pague el doble, no voy a estar al día. Me parece a mí. Pero hay una forma que yo le llamo la autolimitación del voto y la elección propia, que en gran medida la tienen los americanos, instrumentada no en todos los estados, pero en la mayoría sí, que es la obligación de tener que ir a anotarse para votar. Entonces, es uno mismo que se autocalifica en la obligación de ponerse, tengo que acordarme, porque el que no le da bolilla a la política, el que no le interesa, el que está en otra, está en todo su derecho, pero a ese tipo seguramente se le pasa el día de votación. El tema siempre del voto calificado pasa por quién es el calificador. Y ahí es donde encuentro yo la traba principal. Es simplemente esto. Y para un cambio tan trascendental como sería ese, que en una de esas fue el cambio que generó la Revolución Gloriosa de 1688, que dijo, bueno, los que decidimos las normativas somos los que pagamos los impuestos, porque esto iba apuntado a los reyes, fundamentalmente, porque ellos no pagaban los impuestos. Es cambiar de a poco. Y en esa, a mí siempre tengo el ejemplo canadiense, que es aquellos que llegan a la universidad gratuita, es que en realidad se les da un crédito y una vez recibido, a partir de la matrícula que tienen,
van reintegrando al Estado de a poco y a lo largo de su carrera el dinero que el Estado ha invertido en ellos, y de esa manera no le hacemos pagar a los que menos tienen, por decirlo de alguna manera populista, a quienes menos tienen cuando pagan sus impuestos, utilizar recursos para los estudios de élite, que a veces la universidad termina funcionando como funcionan los sindicatos a favor de un partido político. Simplemente quería agregar estas ideas y, por supuesto, fundamentalmente mi agradecimiento a los 7 fantásticos que vi sentados ahí. Gracias. Muchas gracias, Hernán. Alberto, no sé si vos querías aportar algo. Primero agradecerle el gesto a Hernán, además siempre nos está acompañando acá en muchas actividades del club, particularmente en la de los homenajes, así que siempre es bienvenido y gracias por el reconocimiento. Todavía tratamos de recuperar físicamente de la maratón de horas, que sé que varios amigos acompañaron. No, quería agregar algo que también no tuve oportunidad de hacerlo en la presentación, tiene que ver algo con lo que dijo también Caíto. Hay un capítulo del libro de la conquista de la pobreza que se llama Sobre el afán de apaciguar la envidia. En realidad ahí él se dedica a desalentar cualquier intento bien intencionado de engancharse en esto de igualar, ¿no? Hay un capítulo que él habla de la distribución. Y entonces dice, bueno, siempre hay una tendencia a esta especie de igualitarismo, ¿no? De darle más posibilidad a los que menos tienen, de igualarlo, el sueño de que todos sean iguales. Pero él dice que no hay que hacer ninguna concesión, porque cuando se hacen concesiones, en el afán de contentar a los envidiosos van por más. Los envidiosos solamente se detienen cuando todo termina destruido. Dice, inclusive son más peligrosos, y esto viene al cuento de Argentina, son más peligrosos cuando ya no hay más nada para distribuir. Inclusive cuando ya no hay más nada para repartir, cuando pareciera que es imposible que sigan con sus sueños de igualitarismo, se convierten en más peligrosos. Y entonces dice, la fórmula es no ceder a los envidiosos. A los envidiosos no hay que darle 1 centímetro de ventaja porque siempre van a ir por más. Y intentar contentarlos, y se refiere obviamente a algunas medidas del gobierno americano, intentar contentarlos es un error, porque lo único que consiguen es darle ventajas y correr cada vez más el debate hacia el lado donde los igualitaristas quieren llevar, ¿no? Interesante me parece este capítulo también de la conquista de la pobreza que no había mencionado y me parece que puede ser interesante para la discusión. Muchas gracias, Alberto. Ahora me gustaría dirigir una pregunta a Azul o Elías, que tuvieron un poco menos de participación en esta parte del conversatorio, y es si ustedes hoy podrían, mientras iban leyendo, repasando, pensando cómo estructurar sus charlas, ¿qué ejemplos de Argentina o del día a día o del mundo actual se le iban ocurriendo? ¿Con qué lo iban pudiendo relacionar? Porque uno puede, en todo lo que estuvimos viendo de Huxley, tiene una transversalidad a lo largo de toda la historia casi increíble. Así que me gustaría escuchar un poco cuáles son las referencias o la coyuntura que les hizo pensar Huxley. No sé si querés empezar vos primero, Elías, y después Azul. Bien. A mí principalmente cuando estaba leyendo el libro me acordaba mucho del gobierno de Macri, donde se utilizaban falacias que ante la opinión pública, como era un gobierno muy apreciado por la prensa, incluso por gran parte de clases medias y todo, se les permitía falacias como que la obra pública iba a incrementar la producción, ¿no? Entonces, o cosas de ese estilo. Creo que ese fue el ejemplo más claro donde vi en el libro ya, y te sorprende leer un libro de hace tantas décadas que refuta algo que en la actualidad se mantiene, ¿no? Después también lo de las máquinas me sorprendió mucho, porque es tan claro como él ya en esa época menciona cuáles son los argumentos que te van a decir esas personas y utilizan exactamente los mismos argumentos hoy, de que si viene un robot te va a quitar el trabajo, si viene, no sé, una máquina te va a dejar sin laburo, te van a destruir la empresa, abaratan costos, entonces el trabajador tiene que trabajar por menos, cosas de ese estilo.
y me sorprendió mucho realmente. Está muy bueno el libro y creo que es actual, se lo puede utilizar hoy para refutar a cualquier socialista que te cuestione las ideas liberales, ¿no? Sí, coincido con Elías de que verdaderamente todo prácticamente de lo que ha escrito, muchas de las cosas, se pueden traer a la actualidad, pero principalmente me quedó implantado esto de cómo él conseguía trabajo, de cómo se levantaba a la mañana después de ser despedido y en el mismo día ya conseguía otro trabajo y seguía de esa manera llevando el pan a su casa. Hoy, bueno, yo tengo 20 años y conseguir un trabajo en Argentina verdaderamente fácil no es que de un día para el otro uno lo consigue, quizás o tenés que tener los contactos, o tenés que repartir 20 millones de currículum, o los mismos empresarios tienen miedo, o sea, no es que sea, es una realidad que los mismos empresarios tienen miedo de contratar a las personas después por los juicios laborales que les pueden hacer, o porque no van a tener para pagarles. Eso se ve todos los días. Yo tengo, bueno, mi abuelo que tiene un negocio, que bueno, a lo largo de su vida ha tenido muchos negocios y siempre por una cosa u otra tenía que volver a comenzar, a veces por alguna crisis de este país, y llegó el momento, ahora tiene 65 años, y llegó un momento que dijo, yo no quiero contratar a nadie más porque contrato a una persona y me terminan haciendo juicio laboral, y yo siempre lo conozco a mi abuelo y conocí las circunstancias, sería el trabajo, el ambiente en donde se trabajaba. Yo también trabajé para él y siempre fue muy bueno, pero siempre había alguna persona que se aprovechaba y le terminaba haciendo juicio, y él después no tenía ni para comer con 50 años, habiendo trabajado toda su vida. Entonces lo veo un poco por ese lado, de como antes, en esa libertad de contratos todavía era tan fácil encontrar un empleo, y aunque te puedan despedir fácilmente, uno siendo joven, podía crecer en experiencia, y cómo se movía más esa parte, porque el empleo, lo dice Hazlitt, no es un fin, sino es un medio. Entonces, bueno, un poco por ese lado. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra duda más? Enrique, ahí está. Yo quería comentar, hacer un aporte a lo que dijo Alberto en cuanto a que no hay que ceder ante estas cosas, los que buscan igualitarismo. Porque a mí me gustaría recordar un artículo, un trabajo de Alberto Venegas Lynch, hijo, en que él plantea que el igualitarismo es una guadaña horizontal, una guillotina horizontal, donde nos pone a todos iguales. Y nadie quiere salir por arriba, nadie quiere producir más por arriba de esa línea de igualitarismo, porque sabe que le van a sacar su esfuerzo, le van a sacar su riqueza para dársela a otro. Pero el problema es, si uno se pone a analizar, hablando, teniendo en cuenta algo que dijo Alberto, y que es muy cierto, todos nacemos pobres. Supongamos que hay una sociedad que se mueren tantos, seguimos con el mismo igualitarismo, porque se mueren gente que ya tenía un ingreso parejo de todos, pero nacen pobres, que no aportan. Entonces, ¿qué nos vamos a encontrar? Con que en algún momento a esa gente que nació y está pobre, hay que darle más dinero de esos que ya están todos iguales. ¿Qué pasa entonces? Baja la guillotina, nos baja la cabeza a todos los que estamos por arriba de esa línea necesaria para darle dinero a los que están pobres. No hablemos cómo bajaría la guillotina de que tiene ya un nivel medio de ingresos y nazcan el tema del igualitarismo, tal como lo plantea Venegas Lynch, o directo a la pobreza
más paupérrima que pueda existir. Toda población, toda nación que aplique eso va directamente a la pobreza de toda su sociedad. Y nos está pasando a los argentinos. Bien. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra consulta? Ahí tenés a Álvaro en el chat. Ahí está. Álvaro dice, en el caso de los impuestos regresivos que dificultan la movilidad social, uno no quiere creer con su emprendimiento o profesionalmente porque se complica con los impuestos. Bien. Bueno, creo si no hay más dudas, más consultas o ningún otro aporte, podemos dar por finalizada el evento del día de hoy. Desde ya, de nuevo, quiero agradecer la presencia de los expositores, Azul, Alberto y Elías, y les quiero recordar que nos vamos a encontrar el próximo sábado a la misma hora, 16 horas, con Winston Churchill va a ser el homenaje, así que están todos invitados y espero que nos podamos volver a encontrar. Nos pueden encontrar en nuestras redes como el Club de la Libertad en Google, en Twitter o en Instagram, así que buenas tardes a todos y espero que nos podamos volver a ver.